Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Efectivamente, ahora el día de hoy, CESAIN se estrena como sponsor de algunos de los webinars que de aquí y en adelante tendremos organizados por FENASTAC. El doctor Heriberto y su equipo de colaboradores de su empresa, pues muy amablemente acceden a ayudarnos en la organización de todos estos eventos, que detrás de todo esto pues hay un mundo de trabajo, ¿no? Entonces, él nos apoya en ese sentido. Y hemos estado organizando nosotros como FENASTAC, como federación, algunos otros temas, pero se nos acumulan de pronto los temas que solicitan los socios, los asociados, y en ese sentido, pues el doctor a través de CESAIN nos apoya el día de hoy, a FENASTAC a organizar este evento. Pues como ustedes saben, hubo una reforma laboral en materia de teletrabajo y pues bueno, a todos, yo creo que ahorita a quien no conoce del tema, pues bueno, necesitamos, es porque no está muy actualizado, pero a todos tenemos injerencia o inherencia en materia de teletrabajo en el ámbito laboral, ya sea porque lo estamos haciendo o lo están haciendo, o bien porque tenemos colaboradores inmersos en ese tema, ¿no? Entonces, como siempre, corrimos a hablarle al licenciado Lucio, quien amablemente atendió nuestra llamada y nos va a ayudar a explicarnos los puntos clave de qué fue lo que aprobó el Senado, qué es lo que nos toca a nosotros, cómo nos podemos preparar, porque esa es la palabra, tenemos que prepararnos para estos cambios normativos y qué viene en un futuro. El licenciado Lucio, pues ya es un gran colaborador, yo me atrevería a decir que ya es un colaborador de FENASTAC, también ahí de Querétaro, y pues bueno, dentro de su amplia experiencia nos ha dado ya varias asesorías para FENASTAC y varios webinars. Yo lo dejo, le cedo los micrófonos, la palabra, porque creo que el día de hoy el tema está sumamente interesante. Les agradezco mucho su participación y pues al final les haré algunas invitaciones para que continúen con nosotros en FENASTAC. Muchas gracias, licenciado. Doctora, un gusto volverla a saludar. Le agradezco la invitación al doctor Heriberto también y a todos los asistentes, bienvenidos. Fue una semana en la cual, si bien veníamos de la reforma del 1 de mayo del 2019, el 17 de noviembre entró en vigor la primera fase de la transición de las juntas a los juzgados. Estas primeras semanas de diciembre hubo una reforma, no nada más en cuestión de la relación de trabajo en el sentido del home office o del teletrabajo, como lo llaman en algunos países, sino también fue una reforma a la ley de pensiones y también al sistema de ahorro para el retiro. Realmente podemos decir que esta pandemia nos ha llevado de la mano a un ritmo veloz, a un ritmo no esperado, a un dinamismo desbordado en relacionar bien estos elementos del trabajo entre el factor humano y el factor capital. Y es ahí que yo tomo de la mano esta reforma con la reforma que se presentó en el momento de la pandemia de la influenza. ¿Por qué lo tomo? Porque en el 2009, cuando se presenta esta pandemia, aunque estuvimos parados una sola semana, la repercusión económica fue enorme. Yo siempre inicio mis pláticas haciendo una comparación de lo que hemos vivido actualmente y lo que se vivió hace casi 11 años.
porque el gobierno reaccionó de una manera distinta. La Secretaría del Trabajo tuvo una visión de apoyar empresas a liberar la carga patronal y a implementar un programa de economía familiar. No fue sino hasta el 30 de noviembre del 2012 donde se hace una reforma de los motivos de la suspensión de la relación laboral. Y eso me va a permitir a mí hablar que la, la reforma del 30 de diciembre, de noviembre, perdón, del 2012 nos habla de palabras muy estrictas y específicas. Nos habla de una contingencia sanitaria. Sin embargo, nuestras autoridades se han visto en la necesidad y en la terquedad de llamarle emergencia sanitaria. Y de aquí voy a empezar a platicar un poco de lo que se presenta en esta reforma. Es una reforma que ya en países europeos como en España, a nivel Latinoamérica, algunos estados que siempre han estado muy actualizados en materia del trabajo, como Chile, como Argentina, en algunos casos, el teletrabajo se empezaba a regular. Todos pensamos que el trabajar a distancia se confunde con la modalidad freelance, pero créanme que no es lo mismo. Freelance quiere decir que tú puedes prestar cierto servicio, pero que no nada más estás con una dependencia o una prestación de servicios, que tu fuente de ingreso no es nada más esta empresa o este cliente, sino tienes dos o tres, ¿no? A quien les estés facturando quincenal, mensual o trimestralmente. Uno de los elementos que se ha servido para romper esta modalidad y romper, digamos que la relación laboral. Pero, ¿qué pasa en la contingencia a principios del 24 y 27 de abril, cuando, no, nada más si me pueden apoyar si se ve ya la pantalla que estoy compartiendo? Ya, Lucio, ya se ve bien. Ok, gracias. Como les comenté, esta reforma pues nos llevó a una suspensión de labores. Esta suspensión de labores, cuando había una emergencia sanitaria, era terminar momentáneamente la relación laboral, es decir, ponerle una pausa, dar de baja a los trabajadores en el régimen de seguridad social obligatorio, tanto en el Infonavit como en el IMSS, y una vez transcurrido el periodo de 30 días y de haber pagado un salario mínimo, se podía regresar. Malamente, fue mal informada la comunidad patronal y las cámaras, en las cuales ellos decían que estaban obligados a pagar este subsidio, porque no le llamo de otra forma, que es un subsidio de 30 días que tiene el trabajador para pasar esta época de contingencia y darlo de baja, con la garantía de que se iba, una vez levantada la contingencia, se iban a respetar sus funciones. Pero realmente, al cambiar la palabra, cuando sale el canciller Marcelo Ebrard y dice que la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, no hay repercusión en lo que más maneja el artículo 427, fracción octava, que porque no se encuadraba en una contingencia, sino una emergencia sanitaria. Y yo siempre les comento a mis alumnos, para entender las cosas jurídicas o las cosas técnicas, sea en cualquier ámbito y en cualquier materia, debemos de referirnos qué significa la palabra. Contingencia y emergencia, si bien la Real Academia Española menciona que no es lo mismo, ¿no? Pero los dos tienen el mismo elemento, algo que pueda suceder y te haga perder o no la vida, hablando en cuestiones de salud. Y es aquí donde, de una manera
mm, sin escrúpulos, le podría decir, si es una palabra o una frase fuerte, no encuentro otra manera de describirlo, cambia lo que dice el texto del legislador del 2012. Sale decretado en el cual nos dice que entramos en una emergencia sanitaria y nos empiezan a dar ciertas restricciones y obligaciones que a la vez es una carga patronal. El Consejo Nacional de Salubridad, que entró y que sigue sesionando de manera extraordinaria, emite en el Diario Oficial de la Federación este decreto que dice que cuál será considerada la población vulnerable. Y aquí nos dice que son personas de 65 años, embarazadas, personas con lactancia, menores de 5 años, personas que puedan tener una discapacidad o enfermedades crónicas, hipertensión, ser diabético, tener un problema inmunológico, tener sobrepeso o convivir con personas que sean vulnerables. Y entonces, al cambiar esta palabra, emergencia, o mejor dicho, contingencia por emergencia, nos empieza a abrir una laguna. ¿Qué vamos a hacer? Yo los mando a descansar, pero ¿y la gente de producción? ¿O la gente de la industria? ¿O de la manufactura? ¿O el transporte público? Las personas que son de la primera industria o la primera rama alimenticia, farmacéutica, ¿qué pasa? Los compañeros que están trabajando, que son no vulnerables, los estoy exponiendo más, y a la gente que está vulnerable la estoy protegiendo. Y empezaba un criterio que el propio Seguro Social en su momento dijo, a ver, vamos a sacar una radiografía, por decirlo así, un escenario en qué episodio del semáforo epidemiológico vamos a estar regresando. Se supone que un decreto no puede estar por debajo de una normativa institucional. Sin embargo, esto lo que permitió es que las personas que estaban lactando, nada más se les respetara sus 6 meses que se les da para el periodo de lactancia, y tendrían que incorporarse, a pesar de que hablaba el propio decreto del Diario Oficial de la Federación que tuviera menores de 5 años. Es decir, tú nada más vas a ser vulnerable cuando llegue el semáforo rojo. Punto. Otra cuestión es, se empezó a hablar mucho de reducción de jornadas, de reducción de salarios, que va de la mano, y todos empezaron a decir, bueno, ¿y qué va a pasar? Me obligan a mantener esta gente, pero no me dan una normativa. Por lo menos el 2012 nos decía que una contingencia era suspensión y se daba por terminada de manera temporal la relación de trabajo. Y ahí empezaron a manejar los trabajos a distancia. Y así es como nace en el mes de abril, ¿no es cierto?, como abril o agosto, esta iniciativa en la Cámara de Diputados de reforma de teletrabajo. Esta reforma fue aprobada en comisiones de la Cámara, se subió al Pleno, se votó y se mandó a la Cámara de Senadores como Cámara Revisora. Esta Cámara Revisora aprovechó para sesionar las otras 2 leyes, que sería bueno organizar otra sesión para hablar cada uno de los efectos jurídicos que va a tener. Y me dice que el decreto, si yo pongo a la gente en home office o trabajo a distancia, yo voy a evitar el traslado, porque hasta eso la redacción del decreto no fue clara. Evitar el traslado. ¿Qué es un traslado? Yo me puedo ir caminando de aquí a la esquina y yo ya me estoy trasladando, o bajar las escaleras de una oficina a otra, y eso es un traslado. Entonces mucha gente decía, bueno, es que yo no puedo ir porque yo me traslado, yo subo al transporte público,
Yo me voy en bicicleta, que ahora es uno de los medios más sanos, más saludables, o pues yo me subo al transporte que proporciona la empresa, pero no hay medidas sanitarias y y por qué y empezaron a ver como que el por qué al otro, por qué a mí sí, si él también no, si él nada más tiene sobrepeso y yo soy hipertenso, y empezaron a ver muchas discrepancias. Muchos trabajadores decían, no, pues yo estoy en mi oficina y yo no puedo conectarte en mi computadora porque la ocupa mi hijo que está dando clases, y mi internet, pues no tengo internet, tengo los datos del teléfono, y empezaron a cuestionar qué es lo que iban a hacer, quién iba a proporcionar los elementos del trabajo, cómo se iban a proporcionar y cuáles iban a ser las medidas o los entregables, los parámetros para evaluar el trabajo. Pues en sí, esta semana, la semana pasada o antepasada, el 9 de diciembre, se adiciona el capítulo, ya por medio de un decreto, el capítulo 12 bis, que va a contener el artículo 330A al 30K. También, dentro de estas sugerencias o sesiones que tuvieron en las comisiones, se establecieron darle facultades a la inspección del trabajo para vigilar de una manera estricta que las personas que estén en el centro de trabajo físicamente y las personas que estén a distancia tengan las mismas calidad y trabajo digno. Que en FENASTAC, lo comentaba la maestra en el congreso que tuvimos a finales de noviembre, la maestra Maite, una experta en cuestiones psicosociales, decía que el que queda en casa siempre trabaja más. Es que él no sale, ¿no? Es que él tiene las comodidades, es que él lo puede hacer porque tiene la disposición, sin saber que es un factor psicológico, porque el trasladarte al fin y al cabo en un centro de trabajo te permite prepararte mentalmente con las herramientas de trabajo y mentales que necesitas para desarrollar ese empleo. Cuando estás en tu casa tienes que improvisar, lamentablemente. Hubo muchos trabajadores que dijeron, yo me pongo a llevarme el equipo de computadora o prestar mi internet o gastar mi luz, porque no es mi obligación, es del patrón, y yo soy vulnerable y no puedo presentarme, pues entonces me vas a tener que seguir pagando. Pero ya con esta reforma se va a crear una norma mexicana, una NOM del STPS, para que regule de manera estricta y específica la práctica del teletrabajo. Pero este teletrabajo ya por lo menos nos los presentaron en el sentido de cómo se llama, cuál es su apellido y qué es o quién es. Esta reforma nos va a dar un parámetro de cómo hemos evolucionado o de cómo se tiene que evolucionar este teletrabajo y cómo se va a tener que equiparar o llevar a la par con las personas que prestan su servicio de manera presencial. Y la primera es igualdad en condiciones de trabajo. Mismo salario, misma jornada, mismas prestaciones, mismas vacaciones, todo lo que disfrute el trabajador y todo lo que se establezca en el contrato individual o contrato colectivo tiene que ser de una manera igualitaria. Una de las cuestiones que sí establece esta ley y que yo de cierta manera veo favorable es la entrega, y que todas las empresas lo realizan a cierto nivel de operación, pues siempre te otorgan un equipo de protección personal, un teléfono, una computadora, un correo, un password, que te van a permitir desarrollar tus funciones, ¿no? Muchas veces una herramienta de trabajo puede ser el vehículo, pero si estás en casa, tal vez un apoyo en vales de gasolina o algo. La misma equipo que tenías en tu oficina, en el centro de trabajo, lo vas a tener en tu casa. Tan es así que habla también tratando de cuidar el aspecto de seguridad
en el trabajo habla de sillas ergonómicas, ¿no? O probablemente de un pad mouse ergonómico, un mouse igual que nos permita no tener problemas con el túnel de carga, ¿no? Habla de algo y de un gran avance que se venía viendo en países muy evolucionados como en Inglaterra, que se llama la desconexión digital. Una vez cerrada mi jornada laboral del día, el patrón no me puede mandar WhatsApp, no me puede mandar un correíto, oye, te lo pido porque tú estás en tu casa y fíjate que fulanito lo mandé de comisión, nada. Y creo que eso también va en el sentido de este factor psicosocial, de este cumplimiento a la norma que en octubre entró en su totalidad ya en vigor, que es permitirme prestar este equilibrio entre lo laboral y lo familiar. Habla, ¿sí? Como en el 2012, en la reforma del 2012, que esta aplicación de teletrabajo o home office, como lo quieran describir, o trabajo a distancia, va a ser permitido establecer por emergencias o o causa mayor, o fuerza mayor, ¿no? ¿A qué me refiero? A lo mejor una pandemia como la que estamos viviendo, inundaciones, terremoto, incendios, cuestiones que nos permitan y no permitan trasladarse al centro de trabajo o puedan poner en peligro la integridad del trabajador. Habla también de una obligación, y creo que una obligación específica y más estricta a la confidencialidad, un punto relevante que muchas empresas olvidan, hablar ya de herramientas digitales como el correo, el intranet en algunas empresas, y eso es lo que busca esta reforma laboral. Pero si ya entramos en cuestión ¿qué dice a la letra? Nos vamos a encontrar que establece ciertos elementos para que este teletrabajo tenga una formalidad y tenga una validez. No sé si hasta aquí tengan alguna inquietud, alguna duda los asistentes. Sí, yo tengo una duda. Buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto. Mi nombre es Cintia Sánchez. En cuanto a, usted hablaba de proporcionarle las herramientas necesarias al trabajador, como mencionó sillas ergonómicas. ¿Cómo pueden auditar esa parte las empresas o como quien dice ¿Cómo van a vigilar el cumplimiento? Exactamente. Ok, por eso, no sé si se acuerde, Cintia, hablamos que la Secretaría del Trabajo, una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría tiene año y medio, es decir, 18 meses para sacar la norma. Así como hay una norma de ergonomía, así como hay una norma de factores psicosociales, una norma de seguridad de higiene, también va a haber una norma de teletrabajo. ¿Cómo lo pueden acreditar ustedes? Es exactamente lo mismo que cuando usted contrata a alguien en un trabajo, en un centro laboral presencial, y usted le entrega un resguardo de computadora, un resguardo de equipo personal, un resguardo de password. De la misma manera va a ser la entrega de las sillas. Desde mi punto de vista, la reforma tiene perdón la redundancia, o un extremo, yo lo podría decir, no obvios, pero realmente irrelevantes. Tal vez es una persona que no le pueda yo dar una silla ergonómica, porque puede ser una persona o muy pequeña o muy alta, de peso muy bajo o de peso muy alto,
o que no o tenga un problema lumbar y necesita otra silla de las que yo pueda proporcionarle. Entonces, creo que esas cuestiones, así como pagar los servicios de telecomunicaciones y la factura o una parte proporcional de la luz, yo creo que son cuestiones que podrían pactarse, pero no de una manera tan estricta, porque pues, yo puedo tener un gasto de luz elevado y de qué porcentaje me va a ayudar o cómo voy a acreditar que fue lo que consumió la computadora, la impresora, el cargar el teléfono, ¿sí? O el tener la luz prendida. Creo que eso es muy subjetivo desde mi punto de vista. Sin embargo, como toda reforma y como toda nueva ley, pues nuestro Tribunal Superior, que es la Suprema Corte de Justicia, nos va a determinar cómo lo debemos de tomar. Yo que le comento, regresando a su pregunta, es, fírmame el inventario, te voy a foliar la silla y te la voy a poner a tu responsabilidad. Si la rompes por un mal uso, si no le das el tratamiento adecuado, entonces la ley también me faculta darte o hacerte una sanción por tal motivo. No sé si le contesté la pregunta, Cintia. Sí, 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 muchas gracias. Igualmente también tenía duda de cómo se iba a, pues, a definir ese punto, el hecho de que se le tenga que dar un apoyo económico en cuanto a la luz y al internet. Si una persona normalmente ya, hace uso en algunas otras, electrodomésticos o cosas que utilizan que necesitan luz, pues cómo lo pudieran, manejar en las diferentes empresas para poderlo, llevar a cabo. O sea, me queda claro que puede ser un porcentaje, pero ¿en base a qué te basas Es en muy ese? subjetivo. Hay computadoras que ocupan el suministro de luz menos que un foco o que un foco LED. Entonces, créanme que eso es algo que desde mi punto de vista es, aparte de una carga patronal, como el Seguro Social, el Infonavit, el equipo personal, se le está incrementando al patrón. Sin embargo, también creo que es hablar de una conciencia del uso que yo le dé. O sea, mucha gente piensa que cuando te dan una computadora o un teléfono en el trabajo como herramienta para tal, lo puedes usar en todo momento, ¿no? Y hasta ligas tus redes sociales y tus teléfonos y mandas mensajes familiares. Es para lo que es y punto, se acabó. Y no quise sonar como López Gatell, que es para lo que es y no sirve para lo que no sirve, no. Es para desempeñar tus funciones para lo que te lo di, no para que estés usando o disfrutando un goce o un beneficio personal por la herramienta de trabajo. Yo creo Claro. que eso se va a ir determinando conforme los sindicatos también establezcan cuántas personas o qué personal es viable, porque me queda claro que la industria manufacturera, pues solamente los administrativos son los viables para este tipo de trabajo. Y de cierta manera, como los adelantábamos, me pide ciertas formalidades y me pide validez. Una que esté por escrito, porque también parte de lo que esté por escrito debo de establecer cuál va a ser el apoyo. 50, 100 pesos, o como los trabajadores de la compañía, bueno, de la extinta compañía de luz y fuerza del centro, ahora CFE, pues bueno, te jubilas y tu servicio eléctrico es gratis de por vida, ¿no? Y no le importa poner watts o en esta época navideña llenar toda la fachada de luces y cascadas y mangueras LED. Pero creo que debe de haber una racionalidad. Otra forma de los que me piden es que el 40% de las personas que quieran trabajar en esta forma de home office debe de ser más del 40% del tiempo, es decir, si estamos hablando de 8 horas, aproximadamente 3 y media, ¿no?
3, 4 horas, sea por medio virtual. También me dice que en cuestiones de la gente, no en cuestiones de contingencia o emergencia sanitaria o de fuerza mayor, ahí es obligatorio. Pero también me habla que si no es ninguno de estos 3 escenarios, va a ser voluntario la persona que quiera aplicar en este sentido. Y ahora lo vemos mucho, que lo sufren las mamás trabajadoras, las que tienen que lidiar, y lo digo lidiar porque es un esfuerzo de maestros, de papás, de niños, estar en la escuela a distancia, ¿no? No lo pueden cargar o pide permiso para llegar tarde, ¿no? Hay muchos compañeros y muchas abogadas que yo digo, oye, pues tengo que encargar mis asuntos o tengo que encargar las audiencias porque de 9 a 2 o de 9 a 2 está conectado mi hijo y no hay quien me lo cuide y después de las 12:01 yo ya estoy saliendo para hacer mis labores. También una de las formas que está pidiendo para que sea válido es de que sea continuo, no esporádicamente. Es decir, si alguna vez te enfermaste o tuviste que viajar por comisiones o por un mandato de la empresa y te tienes que conectar de manera virtual a una conferencia, pero fue una vez cada 6 meses, no se tomará como teletrabajo. Me establece también 2 condiciones para que sea válido esta formalidad de la relación de teletrabajo. Que se reforme el contrato colectivo. Tenía levantada la mano el licenciado Cámara. Perdón, no lo vi. Doctor, si me pueda estar apoyando en esas sí, preguntas. te apoyo. Licenciado Mira, José Luis doctor, Cámara, ¿cómo mira, está? doctor Lucio, buenas tardes. Perdón, lo que yo te comentaba o quería comentar ahorita en el sentido de lo que estás manifestando es el hecho de que si nosotros en un momento dado tenemos teletrabajo, que ya pusiste las condiciones sobre las cuales se debe de hacer, le vas a entregar una computadora, una silla, un escritorio, etcétera, una impresora, bueno, pues obviamente se hace una compra y una factura y esto queda registrado fiscalmente para la empresa. Pero se dice, oye, le vas a pagar parte del internet o le vas a pagar parte de la energía eléctrica. Aquí sería una situación de poner en un estado completamente irregular a la empresa porque no tendría forma de demostrar ese gasto y tampoco lo podría deducir entonces, ¿no? Y pondrías en una situación de verdadera desventaja a la empresa para poder hacer esa comprobación fiscal. O quedaría imposibilitada, de tal suerte que se tendría que ir a gastos no deducibles y afectaría definitivamente la viabilidad de la empresa, ¿no? Yo considero, o sea, me queda claro que la exposición ahorita es laboral y qué pasa con los trabajadores a distancia. El horario, el tiempo, la conferencia, el equipamiento, pero también va más allá lo que se pretende con esta disposición y queda completamente fuera de regulación legal el hecho de que puedas operarlo. Entonces, está haciendo de una manera difícil que las empresas estén favoreciendo el teletrabajo con esta serie de condiciones que están completamente en contra de los intereses económicos de la empresa, ¿no? No porque el trabajador trabaje más o trabaje menos, sino por las condiciones en las que se hace el trabajo. Sí, sería mi pregunta. Ok, aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta algo, licenciado José Luis. Como yo lo comenté, a mí se me hace algo muy subjetivo porque no hay una manera de medir el uso que yo voy a ocupar con esos suministros, ¿no? O esos consumibles. Pero hay también en otros escenarios, cuando existe un contrato colectivo o lo puede pactar el trabajador en su contrato individual, ciertas ayudas, y voy a poner un ejemplo rápido, que ahí es ya una cuestión, yo creo que de ver qué prestaciones son deducibles o qué apoyos son deducibles, que no graven la carga fiscal o que no incrementen la carga fiscal ni para el trabajador ni para el patrón. Pero un ejemplo, hay contratos colectivos, como yo les mencionaba,
CFE tiene brindar el suministro de luz de manera gratuita durante el tiempo que esté activo y jubilado el trabajador. Tienen una ayuda de ropa, que es una cuestión económica. Tienen una ayuda en el caso del Seguro Social de exposición, si es un trabajador que está en rayos X, que está en quirófano, si está en hematología, y que ese riesgo es remunerado y tabulado en una ayuda económica. Yo creo que lo que va a ser a partir de que entre en vigor y se publique esta reforma es los sindicatos van a establecer y las empresas van a ser las primeras en levantar la mano y decir, oye, vamos a establecer una condición de cómo lo vamos a manejar. Una ayuda fija, 100, 200 pesos. Hay personas que de su luz pagan 300 pesos, un ejemplo, ¿no? Decirle, oye, pues yo te apoyo con 50 pesos mensuales, no sé, es un ejemplo y estoy hablando en sentido figurado. O en el servicio de internet, hay muchas veces en que pueden dar estas llaves, estos Wi-Fi inalámbricos, que puedan permitir el acceso directo, ¿no? Lo vende, bueno, yo me acuerdo que lo vendía Telcel, lo vi el Internet Pocket, que lo tenía Wiz. Entonces yo creo que esa es forma de que por medio de esos servicios fiscalmente lo puedan deducir. Acuérdense que todo lo que es un equipo que pueda tener de adquisiciones para la aplicación de los objetos principales de la empresa puedan ser deducibles. Sí, desde mi punto de vista, yo lo inicié, es algo que no va a haber un parámetro para medirlo y que es una carga económica que se adiciona a la carga patronal que tiene el patrón. Pero creo que eso también lo puede determinar la Suprema Corte de Justicia en una cuestión de, así como ya hay un tope que todo lo que no exceda del salario mínimo no es deducible, o lo que exceda del salario mínimo ya es embargable. Entonces yo creo que va a haber de alguna manera un criterio que se determine la Suprema Corte en ese sentido. Desde mi punto de vista, yo creo que los sindicatos, las confederaciones de obreras, van a tratar de llegar a una cantidad no onerosa para el trabajador, porque, ojo, cada prestación que yo le pague directamente a su nómina al trabajador le va a implicar también una retención de impuestos. Así sea 10, 20, 30 pesos, va a establecerse. Entonces tiene que buscar una forma de esa situación. No sé si coincidamos. Sí, Carlos, gracias. Aquí el tema es que al final la ley determina que todo lo que se sume al trabajador de manera constante, pues se va a tomar como salario, ¿no? Y entonces te va a afectar para efectos del Seguro Social, te va a afectar para el impuesto de la nómina, etcétera. Pero me queda claro que estamos en pañales y que definitivamente tendremos que ir avanzando como se vayan presentando los criterios, ¿no? El hecho es que sí se requiere. Exactamente. Aquí una cuestión, podemos buscar, adelantándome un poco, y el abogado Claudio y los que sean patronales me van a entender. La propia ley del Seguro Social, no recuerdo bien si es el artículo 27 o 21, me dice cuáles son las prestaciones que no integran el salario base de cotización. Llámese aportaciones voluntarias del retiro, actividades recreativas, ayuda de lentes, de renta, y yo creo que ahí ya es más que una cuestión laboral, digo, va de la mano, siempre lo laboral con lo fiscal van junto con pegado, pero se va a tener que buscar esa forma, ¿no? Para ser beneficioso para los dos. Yo creo que en algún momento la Suprema Corte podría decir que es una forma de una herramienta de trabajo, porque entonces el teletrabajo o las telecomunicaciones no funcionarían para trabajar desde home office. Y creo que eso, como bien lo dice, estamos apenas recién nacidos, llevamos casi 40, 50 años de atraso en aspectos, si nos comparamos con Europa, que apenas México va regulando en ese sentido.
Sí, gracias, licenciado. Gerardo Hernández, del Economista. Disculpa que tome la palabra, pero no tengo el botón de levantar la mano. No se preocupe. Yo te quería preguntar, ¿qué consideras que queda pendiente regular ya con la norma como tal que tiene que diseñar la Secretaría del Trabajo? ¿Qué se podría ajustar ahí en la norma para esta modalidad? Nosotros tenemos que primero, antes de pensar en una norma, tenemos que pensar en la publicación que salga. La norma vamos a tener 1 año y medio para hornearla, para cocinarla. Y yo creo que tiene que haber una comisión consultiva entre que esté la Secretaría del Trabajo, estén las centrales obreras y las cámaras patronales. ¿Por qué? Y me voy a ir a lo que ha sucedido en la norma de ergonomía y a la norma de factores psicosociales. Tenemos que ver qué tipo de empresas y qué tipo de industrias van a permitir el teletrabajo. Entiendo que todas las empresas tienen un área administrativa, que muchas veces esas áreas administrativas son exteriorizadas por medio del outsourcing, cuestión que también está pendiente hasta febrero del 2021. Pero yo que iría más allá de pensar qué faltaría que regular. Yo me pondría en la cabeza la pregunta, ¿con qué normas las voy a complementar? Claro. Desde mi punto de vista, son 3. La norma del uso del equipo de protección personal, la norma de ergonomía y la norma de factores psicosociales. ¿Por qué estas 3? Porque aunque es un trabajo a distancia, el patrón no se quita su cuestión de riesgos de trabajo y riesgos en el entendido que puede derivar en un accidente o en una enfermedad. Si por algún caso cae en unas escaleras y se rompe un brazo o algo, tendrá que ser calificado como riesgo de trabajo. Y es ahí donde yo tendría que ver qué equipo de protección tiene, por qué bajó, ¿no? Es como las personas que se duchan en el baño de una planta o de una industria. Si dentro de sus funciones al inicio y al término de las mismas implica que tenga un aseo personal, se dará como una calificación de riesgo de trabajo. Si no, es un acto voluntario. Y es esa forma en la cual digo que la norma se tiene que ir fraguando poco a poco. Ir compaginando. Un ejemplo, hace 2 meses, 3 meses entró en vigor la totalidad la norma de factores psicosociales. Estamos hablando que esta reforma estaríamos hablando en el 2022 si se publicara en este diciembre esta reforma de teletrabajo. Pero yo me iría más, ¿cómo las voy a congeniar? ¿Cómo voy a encadenarlas para llevar un estado de salud fijo, ¿no? ¿A qué me refiero fijo? Que sea una seguridad en el empleo, tanto al personal que está presencialmente como el que está a distancia. Que el factor psicosocial no sea el teletrabajo para quitar ese equilibrio entre familia y trabajo o cuestiones personales. Por eso las jornadas laborales, y me voy a regresar a 1917, a 1930, y lo decían también las cartas papales, dicen que el hombre, o lo decía Juan Pablo II, viéndolo desde un punto no religioso, sino desde un punto de vista jurídico, él viniendo de un movimiento obrero, siendo preso de la Segunda Guerra Mundial y que venía de las minas, él decía, el hombre debe de tener una jornada justa. Y si nos vamos más allá, la Biblia dice que el 7º día es de descanso. Entonces, si nos fijamos, en ese sentido, tendríamos que cuidar esa cadena de bienestar por alguna vez. Tener ese equilibrio, si son de 8 horas, respetar esas 8 horas, pero no 8 horas y media porque tengo que mandarle a la última hora un correo al jefe o porque me mandó WhatsApp o porque me citó en un sábado, sino tener derecho
ya a esta desconexión digital, que esto, créame que causa más adicción y más estrés que otra cosa en el mundo. Esta hiperconectividad que tenemos ha llevado a un desequilibrio, ¿no? Hasta físico al trabajador por estar tanto tiempo en computadora o en redes sociales o en tabletas. Creo que yo me iría con esa pregunta. Te agradezco, Gerardo. Muchas gracias. ¿Alguien más para continuar un poquito antes de que nos gane el tiempo? Hola, Sí, yo por aquí, yo por aquí. Bueno. Aquí el licenciado Claudio Angulo, licenciado Lucio. Claudio, un gusto saludarte y escucharte, dime. Igualmente, saludos a todos. Comentando y respecto también a lo que decían que faltaba, yo creo que algo que también queda como en el aire, dentro de esta reforma que se hizo, se menciona que el patrón estará a cargo del pago de servicios de internet, luz o lo que se ocupe, y aquí pues bueno, ¿cómo vamos a cuantificar? Digo, lo veo desde el lado del patrón en un caso, ¿no? ¿Cómo vamos a cuantificar el uso de la luz, el uso del internet, cuánto tiempo se usó? Yo creo que ahí va a ser una cuestión de que se tenga que ver, y bueno, ya en la práctica, creo que estarás de acuerdo, licenciado Lucio, que lo vamos a tener que ir viendo cómo se va a cuantificar en ese sentido, ¿no crees? Mira, yo comparto tu punto de vista y yo me pongo viendo desde los dos puntos de vista. ¿A qué me refiero? Tú más del trabajador, licenciado. Sí, bueno, ¿a qué me refiero? El trabajador tiene todo el derecho de decirlo. Yo pago un consumo de energía y de internet para uso personal o familiar, ¿no? ¿Por qué lo voy a usar para cuestiones laborales? Pero también me pongo del otro lado, es un binomio. Tenemos que caminar hacia el mismo lado. Exacto. Yo siempre he hablado que la actividad sindical ya no es la de los años 60 o 40 que eran antagónicos. Estamos muy atrasados. Cuando tuve la oportunidad de estar en el medio sindical como delegado, siempre tuvimos un objetivo y una frase: se defiende al que trabaja, al que viene a trabajar, no al que se anula. Pero también tengo el propósito y el fin de que si los dos no remamos hacia el mismo puerto, nunca vamos a llegar. Se puede romper la fuente de trabajo y yo me quedo sin empleo. O puedo colaborar y mantenerla y seguirla haciendo crecer. Es un binomio, estoy correcto. Exactamente. Y yo por eso hablaba y comentaba con el licenciado José Luis Cámara y lo decía, ¿cómo lo va a determinar? Pues van a haber prestaciones como un subsidio, como una renta, ayuda de lentes, como un subsidio. De útiles. Ajá. Puede ser de eso y lo puedes tú deducir de ciertas maneras. Fiscalmente siempre hay una manera de deducir un gasto. Exacto. Pero yo creo que también, ya hablando fuera del ámbito sindical, que se establezca una cantidad fija, yo creo que esto nos lo va a determinar la Suprema Corte de Justicia. Así como en su momento determinó a partir de cuándo se paga un riesgo de trabajo en un accidente, en un juicio laboral, que dice que es a partir de que se dicta la sentencia y no a partir de que lo dictó, lo sufrió. Claro. Así va a ser este ejemplo, de esa manera clara. ¿Por qué? Y lo explico rápidamente. Una ST7 te la califica negativamente y tú lo sufriste en la empresa, pero tú ganas el juicio y ese juicio, esa sentencia o ese laudo va a suplir ese ST7. Entonces, oficialmente se te va a reconocer el riesgo de trabajo con la sentencia que emita ahora los juzgados de justicia laboral o aún en funciones las juntas de conciliación y arbitraje. Va a ser de la misma manera, yo creo. Sí, sin duda, yo coincido contigo. Pues vamos a tener que esperar a ver cómo se va desarrollando y bueno, son muy buenos los puntos que estás tocando, Lick, y bueno, aquí seguimos pendientes, ¿eh? Gracias, Claudio, un gusto. Y vamos a continuar para los demás. Hablar de mecanismos. Hola, perdón, también tenía una duda. Adelante. Sobre lo que comentabas y un punto muy importante sobre el derecho a la desconexión, a mí me queda la duda sobre cómo lo podríamos garantizar o en todo caso auditar. Porque bueno, entiendo cuando estamos en la planta o en la oficina
pues tenemos el control de entradas por el checador y el control de salidas. Pero estando desde casa, ¿cómo consideras tú o cómo lo podríamos asegurar o evaluar que realmente la persona no esté, pues bueno, en este caso que se le esté pidiendo de más o que se le esté pidiendo que exceda sus jornadas laborales? Ok, la jornada, qué bueno que tocas su nombre, disculpe, no lo escuché. Alexa Reyes. Alexa, mucho gusto y bienvenida. Algo que establece la norma es que, bueno, proponía el proyecto de reforma laboral en teletrabajo, era agregar el artículo 68 bis, que habla sobre el tiempo extraordinario, pero este tendría que ser en tiempo o en modalidad de teletrabajo. ¿Cómo? Es una forma muy sencilla. Cuando yo entrego un equipo de cómputo, yo puedo bloquear los accesos a USB, a discos compactos, a micro CDs, o SDs. ¿Y yo cómo me voy a evaluar? Tener un control estricto por medio del departamento. Ojo, ojo, no hablamos de vulnerar la privacidad y la confidencialidad. Y es muy claro y es algo que también habla esta reforma laboral. Yo me voy a fijar desde la hora de conexión, desde que damos clic en Power y hasta que cerramos nuestro correo a las 5 o 6 de la tarde. ¿Cómo me voy a dar cuenta en cuestiones de WhatsApp? Ahora hay una modalidad que usa mucho la Fiscalía de la República y la Fiscalía local, que es pedir el informe de la sábana. ¿Qué es la sábana? Todos los mensajes, llamadas, toda tu navegación que tengas desde un equipo inteligente o desde un chip. Y yo creo que en esa cuestión tú podrías acreditar que hay una desconexión. No sé si te contesté. Sí, ok, muy bien, me queda claro. Ok. Muchísimas gracias. No, al contrario. Y mencionábamos también, y tocamos, hemos ido adelantando un poco a la exposición, pero bueno, aquí hablamos de cómo vamos a fijar esa comunicación, ese diálogo, ese canal de comunicar y de hablar, y esa supervisión. Yo he platicado con gente de algunas instituciones, y dice, bueno, pues es que a mí me pueden grabar por la web, ¿no? Entonces, sin yo saberlo, TDI o informática entra y ve si estoy dormido, si no estoy dormido, si estoy viendo páginas, si estoy viendo Facebook, si estoy mandando correos o estoy haciendo otra cosa. Pero ahí ya estaríamos violando la privacidad del domicilio privado del trabajador. Yo creo, ¿cuál es la forma en la que vas a estar? Pues ya sea por medio de Meet, por medio de Zoom, por medio de videollamadas de WhatsApp o Teams de Microsoft. Entonces, tú puedes establecer esta cuestión, porque puede ser cuentas, ¿cómo se llama? Institucionales o cuentas empresariales, y tú puedes llevar ese control. Es algo que nos pide llevar de la mano con el avance de la tecnología, sí, pero también la propia ley. Fíjense, desde 1930, el legislador en materia laboral y el maestro Mario de la Cueva hablaba de que crean prueba todos los medios y avances científicos. Entonces yo puedo mencionar, como lo acabo de decir, pues oye, yo le mandé una invitación a su correo, sé que ese correo es de él porque tengo el acuse donde tiene el password y donde tiene la habilitación del mismo. Me llega la notificación que sí lo leyó, pero me está desobedeciendo, ¿no? Entonces no se conectó. Y creo que eso es una forma en la que tenemos que ir regulando también los medios de prueba que nos implementa esta reforma en teletrabajo y la norma que menciona la STPS. Bueno, habla también de los insumos. Dice que se va a tener, me voy a permitir ya cambiar la lámina. Ok. Dice que también se va a llevar un control de los insumos que le voy a entregar al trabajador.
la silla, la computadora, la impresora, el papel, y él me va a demostrar contra recibo o algo que se lo ha entregado, ¿no? Hay muchas empresas que se dedican a rentar equipos de fotocopiado y lleva la computadora el récord de cuántas impresiones, cuántos escáneres, cuánto, y al final del mes tú llegas y dices, mira, se me acabó la caja de papel porque mira, esto es lo que te envié, esto es lo que imprimí, ¿no? Estos son mis entregables para que tú me lo puedas proporcionar. Hablar de lo que llamábamos de una confidencialidad. Ojo, hay una vulnerabilidad para ambas partes. Para el patrón, no tener el control exacto de qué está sucediendo con el equipo que le confía y le entrega para cumplir sus funciones a la trabajadora o al trabajador. Eso conlleva acceso remoto a listas de clientes, a archivos exclusivos o que tienen datos susceptibles de confidencialidad, al buen uso de los correos institucionales, al buen uso de la clave de acceso a Internet o de este Internet Pocket, como ahora le dicen, pero también habla de esa confidencialidad que tenga y esa privacidad que tenga el trabajador. Es decir, voy a ver, porque hasta en eso tenemos que ver, si tiene el lugar idóneo para prestar este teletrabajo. Un lugar asignado, un escritorio, una computadora que le voy a entregar, o si en su posibilidad, la localidad o la colonia donde está, llegan los servicios de Internet. Y eso es también algo muy subjetivo, pero que ya viene resguardado. Acuérdense que hay una ley de datos de protección o datos personales en manejo y manipulación de personas particulares. ¿Quién es el instituto que lo maneja? Pues el IFAI, y hay toda una ley de los formatos de privacidad, un aviso de privacidad amplio, el que lo tengo que publicar, y vamos a entrar a una era de firmar cartas, ¿no? Tú firmas una carta de confidencialidad o una cláusula de confidencialidad en el contrato individual en el cual se establece cierto secreto profesional por cierto periodo, ¿no? O tu empresa te comprometes a no divulgar mi localización o mi ubicación, mis fotos o reconocimientos o algo, ¿no? Hay empresas que he visto que les mandan ciertos formatos de fondo para romper, o mejor dicho, para proteger esa privacidad de los trabajadores. Y obviamente se habla también de seguir con la carga patronal, es decir, inscribiendo en el régimen obligatorio a los trabajadores que estén en esta modalidad. Habla también, y esto va dentro de también las normas de capacitación y adiestramiento, las comisiones mixtas, capacitar a la gente en este sentido. No toda la gente tiene la habilidad de manejar computadoras o tablets o el mundo digital que estamos hoy en día viviendo. También es un compromiso que ya lo tenía el patrón por parte de la norma de la STPS. Pero también establece obligaciones que si algunas se pueden generalizar en las obligaciones que establece ya la Ley Federal del Trabajo, este capítulo 12 bis, pues habla que va a tener un mayor cuidado y guarda de conservación de equipos y materiales que otorga el patrón. Informar con puntualidad los consumos pactados de Internet y de luz, que desde mi punto de vista es algo muy subjetivo. Eso y medir la nada es casi igual. Obedecer, no deja de haber una subordinación, eso hay que dejarlo claro, y no deja de haber una disposición dentro de la jornada mientras dure la modalidad de trabajo. Y tener, pues, como les comenté, mecanismos de protección. Acuérdense que toda empresa, y si no lo tienen, lo deben de tener,
deben de nombrar a un responsable, a un área responsable de los datos personales y confidenciales, tanto de personal como proveedores, como aquellas personas que sean susceptibles a rendir cuentas de manera general. ¿Yo qué puedo concluir? Pues de que esta reforma, así como la del 2012, va a ir de la mano con otras formas de trabajo. Ya habla de una norma de la STPS, nos habla de esa, como toda relación humana, de ese dinamismo que debe de haber en la relación obrero-patronal, pero en un sentido digital, en un sentido de que las empresas, y también tomo las palabras que en su momento la maestra Maite decía, se dio cuenta el patrón que el trabajador no necesita tener al capataz detrás para ser más responsable y ser más productivo. Lamentablemente México es el país en que trabaja más horas humanas al año, pero el país, o uno de los países más improductivos o eficaces en la producción, más efectivos en el trabajo. ¿Y cuál es otra? De que se tiene que ir a la par con la seguridad social y de la seguridad en el empleo del trabajador que esté en esta modalidad de teletrabajo. Y creo que esto es apenas la punta de iceberg en el mundo laboral. Tenemos pendiente una reforma de outsourcing que desde mi punto de vista es inconstitucional, viola el artículo 5º constitucional de la garantía de trabajar de manera libre siempre y cuando sea lícita, la libre asociación para un fin común, el acceso al trabajo también, porque es algo que debe de garantizar la Secretaría del Trabajo, que yo siempre he dicho, los gobiernos no crean empleos, y lo platicaba yo con mis alumnos de corporativo. Tenemos que ver alrededor del mundo, y creo que estas reformas, en lugar de ser una carga, deben de ser un apoyo y un aliciente para aquellas pequeñas y medianas empresas que generan los 7 de cada 10 empleos registrados en el Seguro Social. Mientras Estados... Adelante. Perdón, aquí nada más tocando ese tema, a lo mejor yo lo que opino de eso de la reforma del outsourcing es que realmente la figura del outsourcing no es mala, la subcontratación no es mala y nunca ha sido mala. Yo creo que más bien esto fue derivado de que muchas empresas de outsourcing, malas empresas de outsourcing, abusaron de la figura y entonces para evadir le pagaban una parte muy mínima al trabajador y todo lo demás por fuera o por medio de sindicato o por medio de otras cosas. Digo, tú lo sabes, y yo que eso provocó que se diera esta, pues no, todavía no reforma porque no es, pero sí esta propuesta, precisamente por esas malas empresas de outsourcing que a quien afectaban eran al trabajador en pensiones, en jubilación, en cotizaciones al Seguro Social, en salarios, indemnizaciones y demás, con tal de evadir responsabilidades, ¿no? Exactamente, y qué bueno que tocas el tema. Yo creo que México tiene, o a nivel mundial, es uno de los países que tiene una carga fiscal enorme, cuando países avanzados nada más tienen 1 o 2 impuestos. Creo, desde mi punto de vista, y les voy a hacer un poquito la remembranza, el outsourcing no nace como una figura jurídica, nace como una cuestión administrativa en la Unión Europea para reactivar la economía después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, esas empresas alemanas que quedaron destruidas, dijeron, a ver, ¿qué es lo que yo necesito tener? O sea, que yo te necesito vigilar para reactivar. Lo demás lo puedo contratar por otras partes, ¿no? Y fue una figura, mucho tiempo de administración, un auge que hubo en la época del 94 a la fecha con los licenciados Cavazos, con Manpower. Ajá. Pero sin embargo, yo te puedo decir que más allá de prohibirlo, se ha dado cuenta el gobierno. Acuérdense que México en el 94 pensó, como el 1 de diciembre íbamos a amanecer en Dinamarca, no.
pensó que íbamos a estar en las ligas mayores con los países de primer mundo, ¿no? Por lo menos El Estados principal Unidos y Canadá. cliente, el principal cliente de los Es el outsourcing es el gobierno. gobierno. Exactamente, ¿Sí? pero ¿a qué quiero llegar? Es una figura que permitió el gobierno, estableció muchos bloques, estableció, y si mal no lo recuerdas, Claudio, la primera ley que se reforma en cuestión de suministro de personal es la ley Claro, del Seguro Social. claro. Después se viene la cuestión de certificación de un outsourcing por medio de la Secretaría de Hacienda y del Seguro Social. Que Y nunca fue, hicieron. y fue hasta el 2012 que en aquel entonces el secretario del Trabajo, Lozano. Javier Lozano, promueve de una manera muy aguerrida, digo, es una persona de mucho, mucho choque, pero promueve la instalación o la reforma del artículo 15, 15A, 15B, 15C, y ahora con esta reforma lo eliminamos. Es decir, lo que ya estábamos vislumbrando, lo que ya tenía nombre y apellido, pues se lo quitamos y vuelve a ser Juan N. Y no Claro. sabemos qué es lo que va a hacer. El riesgo es que si pasa por los dados cargados, por ser una reforma que presente el Ejecutivo, el país va a caer en una desestabilidad social. Yo algo que escuchaba es que una de las razones era el hecho de que el trabajador no recibía el pago de PTU de la empresa para la que realmente trabajaba, y que esa es una de las razones por las que viene esta propuesta de reforma. Y perdón, los demás visitantes, igual si quieren, discúlpenme, ya nos entrapamos aquí, pero para que vean de qué luego manera... platicamos de ese tema. No te preocupes, si nos vuelven a invitar, con mucho gusto ponemos ese tema, pero para que se den cuenta cómo este mundo laboral ha crecido de una manera estrapidosa, de una manera rápida, sin parámetros, sin medidas, y que nos ha llevado a evolucionar y parchar las leyes que tenemos. Yo creo que un avance favorable para ambas partes es este teletrabajo, que ya independientemente que estemos en pandemia o no, tenemos una seguridad en el empleo, pero también tenemos no nada más que fijarnos en este sentido, tenemos que fijarnos en la reforma del outsourcing, la reforma de pensiones y de la ley del ahorro para el retiro. Tenemos mucho para platicar. Exactamente, aquí si la doctora Osana y el doctor Heriberto nos invitan a otro webinar, con mucho gusto podemos preparar estos temas. Doctor, no sé si estamos a tiempo otra vez de una sección de preguntas y respuestas. Sí, no, adelante. Además, incluso me gustaría, porque está con nosotros el presidente de las MIPYMES de Querétaro, que es el licenciado José Luis Cámara, si nos pudiera también ampliar un poco más esto, su punto de vista, el sentir de los empresarios ante estas pues reformas de ley. Sí me gustaría que si nos pudieras compartir algo, José Luis. Claro que sí, Heriberto. Buenas noches, licenciados, y a todo el auditorio. Gracias. Mira, yo en lo personal y lo que hemos, digamos, recogido de los sentimientos de los empresarios, son dos cosas fundamentales. La ley de outsourcing está perfectamente definida, madurada, implementada, y si bien es cierto, comentaba ahorita el otro participante, que no alcancé a escuchar su nombre, pero el tema es que hay una falta de verificación, no es que esté mal regulado ni que la ley sea omisa. Lo que pasa es que no se hicieron las inspecciones necesarias para verificar que verdaderamente se cumplieran. Aquí no es que una empresa u otra, desde luego que hay abusos, ¿no? Siempre ha habido abusos de quien elude los pagos de impuestos, quien da de alta a los trabajadores con menos salario, etcétera. Pero esto no es del outsourcing, esto es una mala práctica y que precisamente las autoridades laborales tienen la obligación de verificar que se cumpla con la ley. No se trata con eliminar el problema, se trata con revisarlo y hacer la función fiscalizadora y de vigilancia, ¿no?
¿Qué sucede? En el Tratado de Libre Comercio existe la obligación que viene desde, hablaban del licenciado Lozano en los años de los 99 y el 2000 para la Secretaría del Trabajo, y esto viene desde más atrás, desde Ojeda Paullada en 88, 87, cuando se empieza a tratar el libre comercio, las empresas extranjeras le tenían miedo a entrarle a México por el tema de los sindicatos. Entonces se crea la figura del outsourcing para que precisamente el inversor extranjero tuviera la certeza jurídica que no iba a tener que batallar con sindicatos mañosos. En aquella época verdaderamente los sindicatos eran pues oligarcas y totalmente dueños, yo no quisiera decir ilegales porque no son ilegales, pero su comportamiento inhibía la inversión extranjera, ¿no? Caso, por ejemplo, Singer se fue porque ya no aguantó al sindicato. Lo mismo, en 2 ocasiones ha estado a punto de irse Volkswagen, que es una de las empresas que históricamente ha sido más golpeada por sus sindicatos, etcétera. Entonces se crea la figura del outsourcing precisamente para darle esa certeza de que esas empresas extranjeras no iban a batallar con los trabajadores, iban a pagar, subcontratar los servicios y hasta la fecha, o sea, si la empresa contrata un obrero general, le paga 300 pesos por el día, que es más o menos lo que generan entre 220 y 300 pesos según el INEGI de promedio en el Bajío actualmente. Entonces, eso le paga a la empresa de outsourcing y luego viene el outsourcing y te quiere pagar a ti 120, 125 pesos y se embolsa el resto. ¿verdad? Y esto está mal, desde luego que está mal, pero y está en un acto de abuso hacia el trabajador, pero ya es de la empresa mexicana, no es de la extranjera. Y eso está permitido, tolerado por la Secretaría del Trabajo y el mismo IMSS, que son los que tienen las facultades para verificar que eso no suceda. No es quitando el outsourcing, es regulándolo y haciendo cumplir lo que se tiene. Esto es algo que nosotros hemos sentido como un colectivo dentro de las empresas pymes, ¿no? No, en lo personal yo considero que es un error acabar con la ley de outsourcing, es un error acabar con esa figura, incumpliríamos con los tratados del TEMEC, vendrían sanciones a través del gobierno de Estados Unidos y Canadá, porque fueron condiciones pactadas y que este gobierno en el 19 aceptó y firmó, no se las heredaron otros gobiernos. En la nueva versión del Tratado de Libre Comercio fue firmada por este gobierno, ¿no? Es lo que yo considero, ¿no? Digo, sin polemizar. Sí, exactamente. Y retomo un poquito, antes de dar contestación a la pregunta de Vianey, debemos de entender algo. Yo creo que toda sobreregulación es mala. Y toda ser permisibles, como lo ha sido el gobierno, ha hecho que estas empresas proliferen. Yo estaba a favor de que fueran certificadas. Y yo también estaba a favor de que antes de que se presentara esta reforma, hubiera una certificación de probable actividad ilícita o de lavado de dinero por parte de los comisionarios o comisionados de cumplimiento que ponga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, me va a permitir una transparencia, porque el problema del seguro y el problema más del seguro, el problema de Hacienda, es que deja de recaudar. Y esto viene a interrumpir los ciclos de economía, que bueno, ya es una cuestión más en específico. ¿Por qué? Porque al momento en que yo genero un empleo y ese empleo me genera una retención de impuestos chiquitita y en lugar de retenerle le tengo que dar, pues me quita presupuesto para dar una infraestructura o crear guarderías o crear hospitales o crear parques. Y eso no me va a permitir generar una fuente de empleo y tampoco me va a generar contratar y que esa persona contratada genere una renta o un sueldo. Y es como Keynes en su momento imaginaba los ciclos de la economía. Pero realmente un outsourcing regulado y certificado
es un auxiliar de administración. Ojo, administración en las empresas. Retomando, hay muchas reformas que nos obligaron a firmar, porque mucho tiempo México, desde 1994, jugó de una manera desleal en los tratados de libre comercio en la industria automotriz. Pasó Calderón, pasó Zedillo, pasó Enrique Peña Nieto, llega López Obrador y le doblan las manos, le dice, o firmas y aceptas las condiciones, y ahí viene una cuestión también de colectiva. Si los sindicatos fueran sindicatos más abiertos y más claros y dejar de ver una visión personal del secretario general y una visión de bienestar para lo que son constituidos, yo creo que puede ser el outsourcing perfecto aliado de los dos. ¿Por qué? Porque lo hace ya la banca y lo maneja no como un outsourcing, sino como un insourcing. Te voy a capacitar, te voy a ver si eres capaz. Una vez que eso, pasas a la banca. Y la banca está regulada laboralmente con ciertas prestaciones que le impone la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a los bancos o al sector financiero. Y yo creo que eso va a dar tema a charlas más adelante si nos tienen bien a invitar. Pero en conclusión, el día de hoy, todo eso repercute, porque al fin y al cabo, el salario que va a percibir la persona que esté a distancia por medio de esta triangulación que no le deja más que una disque factura deducible, como bien decía el licenciado José Luis, para Hacienda, el beneficiario no es él, es el intermediario. Y la subsistencia de la relación laboral siempre es compartida, esa nunca se desvirtúa. Pero bueno, en el caso, no sé si me permiten dar contestación a lo que comenta Vianey, voy a leer, dice, en el caso de los vulnerables que son operativos, la empresa les paga al 50%, esto está regulado y es que ellos no pueden hacer un home office como tal. No está regulado y está prohibido. Toda la gente vulnerable de 65 años, hipertensos, diabéticos, con alguna discapacidad o algún o deficiencia hepática, cardíaca y renal, deben de estar resguardados con el 100%. ¿Qué pasa en muchas empresas? Y yo se los he recomendado y les he comentado. Si son de producción y si son vulnerables, tú debes de hacerles firmar una carta compromiso en que van a cuidar sus controles de peso, de glucosa, de hipertensión. ¿Para qué? Para que sigan siendo una persona sana y al momento en que reingrese no sea una persona que te pueda causar un riesgo o un accidente de trabajo. 2, tú no quiere decir que tú, trabajador que estés resguardado como vulnerable, quiera decir que sean vacaciones o que te estén pagando tu año sabático. Tú sigues estando a disposición tus 8 horas del patrón. Y el patrón, si te dice, haz una actividad recreativa, o lee un libro y hazme un ensayo, o ponte a tomar una capacitación, lo puedes hacer. Esa es la cuestión que muchas empresas no han tenido. Yo siempre les pido, tengan esa carta compromiso, porque si ustedes se están comprometiendo a seguirles pagando, ellos se tienen que comprometer a cuidar su salud. Lamentablemente estamos entre rojo y amarillo y verde, pero no se puede llevar a cabo el regreso a la nueva normalidad que emitió el Consejo Técnico del Seguro Social. Pero no está permitido reducir 50%. Ojo, no está permitido de manera unilateral. 2, si es persona vulnerable, estás obligado a pagarle el 100% de su salario. Pero dentro de ese abismo que hablábamos, que dejó esta pandemia, tú puedes negociar por alguna temporalidad esa reducción. Muchas empresas hicieron una reducción escalonada. El mayor porcentaje a los que ganaban más, es decir, un 15-25% a gerentes directivos, y a lo mejor un 5 o un nada a las personas que son ayudantes generales o algo. No sé si te contesté, Vianey. Y
Otra pregunta que hace Marilú. Hola, buenas noches. Sugiero que se pudieran comentar más adelante sobre las implicaciones sobre la legalización del cannabis en forma recreativa y su impacto en los centros de trabajo. Tienes mucha razón. Y te adelanto un poquito que ya tenemos una inducción en la reforma laboral. Una de las obligaciones que tiene el trabajador, y todos sabiendo que en seguridad del trabajo, tiene la obligación de decir si está bajo el influjo de algún tratamiento psiquiátrico o está tomando algún tratamiento que disminuya el sistema central nervioso o sus reflejos o su capacidad de reacción para que lo podamos remover de si maneja maquinaria o alguna herramienta que ponga en peligro la integridad de él y la de sus compañeros. Realmente yo no estuve de acuerdo a abrir de esa manera el consumo. ¿Por qué? Porque ahora ya es como formar un cigarro, ¿no? Hay países muy adelantados y muy evolucionados que lo tienen y tienen su zona tolerada o su zona de tolerancia, mejor dicho, su zona roja, ¿no? Que van y consumen y hasta de cosechas y procesos de secado y todo. Aquí en México no estamos acostumbrados. Lamentablemente estamos viviendo en una legislación que todo es popular, ¿no? Sin embargo, bueno, si es una situación de remedios, digo, habemos, o hay culturas como el Perú, ¿no? Que mastican la hoja de coca, ¿no? Y hasta una cuestión, un ritual divino, pero México no lo tiene. Realmente creo que eso lo tenemos que estar regulando y más que estar regulando lo debemos de tener en nuestros reglamentos interiores de trabajo y nuestros filtros médicos. Yo siempre digo, la mejor manera de contratación es de que pasen tus filtros médicos y psicométricos, porque sabes que es un trabajador sano, sin factores psicosociales, pero sin cuestiones previas a un trabajo repetitivo que te lleve a unas enfermedades musculoesqueléticas que te pueda vender y tú adquirir ese riesgo de trabajo. No sé si a Marilú le contesté. No sé, doctor, si vean alguna otra, hayan otra pregunta. Pues ya dice Marilu que muchas gracias sí le contestaste. Creo que pues ya no veo preguntas. Entonces, dejo a la doctora Osana para la conclusión del evento. Hay una pregunta más. Ok, Karen Domínguez, y en los accidentes de trayecto, perfecto, ¿qué pasa? Y qué bueno que lo preguntas, porque yo siempre, y hay un meme muy chistoso, ¿no? Si estoy en home office y me paga mi esposa es riesgo de trabajo, pues ahí más bien yo diría que se portó mal y no del trabajo, pero bueno. Es muy, muy importante, por favor, que estas personas vulnerables o que estas personas que no sean vulnerables, pero que estén trabajando a distancia, firmen la comisión. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando son accidentes de trayecto, si yo voy de mi centro de trabajo a mi casa sin desviarme y voy por la ruta lógica más cercana y está actualizada mi dirección y coincide con mi INE, me lo van a calificar como riesgo de trabajo en trayecto. O viceversa, si voy de mi trabajo al centro de trabajo, de mi casa a mi centro de trabajo o de regreso a la misma. En esta cuestión, por eso es de que hay un plazo de 18 meses para que la STPS nos dé esa pauta de cómo calificar los riesgos de trabajo. Pero al día de hoy, si tú tienes esa comisión firmada o esa condición que acordaron
por ser vulnerable o porque fue voluntario del trabajador, porque convive con otra gente vulnerable o de la tercera edad, hagan que les firmen esas constancias. Y así ustedes se podrán respaldar y asegurar que los riesgos de trabajo son con motivo o en relación a esa comisión. Y lo vemos mucho con la gente de cobranza que anda en motos. Yo siempre les pido, ¿no? Los vemos a los cobradores de Electra, del extinto FAMSA, de Banco Azteca, de Préstamo Fácil. No es más sencillo que tú tienes una ruta, esta es tu ruta y aquí está. Te tengo que hacer un examen para ver si eres diestro en la motocicleta o no, pero si lo eres y tú te desvías o no tienes esta comisión o esta ruta firmada, pues lamentablemente se tendría que tomar como enfermedad general. No sé si te contesté, Karen. Muchas gracias. Adelante, doctor. Adelante, Osana. Ya te dejamos para tus conclusiones. Hay otra pregunta, no sé si la quieran contestar o ya. Sí. Yo con gusto, más bien ahora sí ustedes nos ponen la pauta. Dice, en ese ejemplo, ¿no entraría como riesgo de trabajo en comisión de trabajo? Sí, por eso les comento, necesitan el documento firmado, porque sí, y ha pasado mucho, y me ha tocado ver pérdidas de vida en trayectos de carretera, o un impacto en carretera, pero no tenían firmada la comisión, ¿no? O estaban en la Ciudad de México o en algún otro estado y salieron a conocer los estados o los monumentos del estado que visitaron y les ocurre algún accidente. Yo siempre les pido que si es de trabajo, de tu hotel a donde tengas que ir y te regresas. No es momento de estar turisteando. Entonces, eso es muy importante. Por favor, tengamos, lamentablemente las empresas y recursos humanos no tenemos esa cultura. Y digo, no tenemos porque ni el trabajador se cuida en ese sentido. Pero yo creo que en el momento en que tú le das esa comisión, tú te causas una seguridad o pones un candado y le brindas una seguridad al trabajador. Muy bien. Pues muchísimas gracias, licenciado. Excelente ponencia. Como bien lo menciona durante la charla, tenemos que hacer más webinars de este tipo. Tenemos ya varios temas, yo me permití tomar algunas notas por aquí y pues bueno, algunas de las reformas le estaremos llamando para que nos platique acerca de esas reformas o hablar un poquito más del outsourcing, del sistema de pensiones o del sistema de ahorro para el retiro. Creo que valdría la pena, podríamos hacer, ya lo platicaremos en su momento, pero algún simposio en donde veamos la parte, por ejemplo, de salud ocupacional en el sistema de pensiones y la parte legal. Sería muy provechoso ver los dos ángulos, ¿no? Entonces, hay muchísimo que hablar de teletrabajo. Yo estaba explicando a los alumnos de salud en el trabajo de la maestría que bueno, lo primero que se hizo en el 2019, por allá en junio del 2019, fue agregar los apartados ABCD en el reglamento, ¿no? Y decíamos, ves que le falta un montón y es muy escueto, etcétera, etcétera. Ahorita ya se agregan más incisos y sigue quedando muy escueto, ¿no? Sigue habiendo mucha tela de dónde cortar. Yo creo que particularmente yo soy una convencida de que debemos estar informados, y no podemos dejar de estar informándonos, porque así podemos abonar o podemos saber lo que está pasando. Entonces, en ese sentido, también quiero decirles que por ahí estuve indagando, pues México fue uno de los primeros en tratar de legislar o regular la materia de teletrabajo, seguido después por Chile
Colombia, Perú, etcétera, y ahorita pues ya vamos atrás, ¿no? Ya todos los demás empezaron a terminar su regulación. Pero bueno, Sí. eso no quita. ¿Mandé? No, sí, de hecho México ha sido, perdón que le interrumpa, doctora, México ha sido punta de lanza en seguridad social. Exacto. Y lo veíamos desde la Constitución y el Congreso Constituyente de 1917. Éramos tan evolucionados en materia de seguridad social que nuestra hermana República de la Unión Soviética tomó nuestra constitución como modelo de los derechos laborales de esa Unión Soviética o extinta Unión Soviética, pero nos hemos ido relegando, desgraciadamente. Así es. Entonces, pues bueno, de pronto nos quejamos mucho, pero también no nos damos la tarea de investigar o de estar capacitándonos, etcétera. Pues yo les invito a todos ustedes a que sigamos muy de cerca, tanto CESAIN, que es nuestro colaborador comercial, en la publicación de los próximos webinars, como las redes sociales de FENASTAC, en donde también estaremos abordando todos estos temas en colaboración, pues como ya les digo, del licenciado Lucio, que ya forma parte activa de FENASTAC. El día de hoy también quiero agradecer a nuestros amigos del Economista, por ahí está Gerardo, que muy amablemente accedieron a participar. Yo por la carga de trabajo se me había pasado, y ofrezco una disculpa de mandarle con tiempo la invitación, se la mandé hace rato y muy amablemente está aquí participando con nosotros. Muchas gracias, Gerardo. Y bueno, todo esto nos sirve porque proyecta todo lo que estamos trabajando, todo lo que proyecta que tenemos gente de gran experiencia, pues al interior de FENASTAC, de CESAIN, etcétera, y que podemos compartir todos esos conocimientos, ¿no? Entonces, licenciado Lucio, siempre es un placer, siempre hay muchísimas preguntas, hay muchas cosas que se quedan pendientes, y le agradezco como siempre su disposición. En el momento que le platicaba yo al doctor Heriberto, que también es hiperactivo igual que yo, le dije, oiga doctor, como que necesitamos hacer esto, y todavía no terminaba yo de contarle lo que quería cuando ya estaba enlazando la llamada con el licenciado Lucio, y el licenciado Lucio de inmediato, sí, lo hacemos, y bueno, es la manera de la que estamos ahorita en este webinar. Pues, mande. Dígame, Sí. no, adelante doctora, adelante, discúlpame. Pues muchas gracias, licenciado, es un honor y es un placer, y sabemos que contamos con su colaboración para los siguientes temas. Por ahí les pediría, si quieren a través del chat o tienen por ahí un contacto con el doctor Heriberto o con el licenciado Lucio, díganos algunos temas que quieran que se toquen, quizá en estos próximos días, pues ya no, porque ya la gente comienza poco a poco a preparar algunas otras actividades de cierres de año, fiscales o de producción, etcétera. Pero en los primeros días de enero ya estaremos planteándoles un programa tentativo de capacitación. O sea, tenemos un chat, casi la mayoría de los que están aquí conectados, tenemos un chat en donde podemos tener ahora sí que la retroalimentación de lo que quieran de los temas. Entonces, ya saben en el chat que tenemos de capacitación y el de retorno seguro a la escuela. En esos dos chats pueden sugerir los temas y también acordarse que este webinar va a quedar en el canal de YouTube de CESAIN. Entran ustedes a YouTube, CESAIN Consultoría, y más o menos en unos 2-3 días ya está este webinar arriba en YouTube. Claro que sí, yo gustoso de seguir participando. Creo que hemos sido un equipo que nos hemos integrado muy bien, y yo encantado de seguir platicando con ustedes sobre los temas. Yo siempre he dicho que una empresa bien informada y un trabajador bien informado van a ser el binomio perfecto para que esta economía salga adelante después de esta pandemia. Pues muchísimas gracias. No sé si todavía Gerardo quisiera aportarnos algo, porque ellos
Desde que los conocí han estado muy atentos a todo lo de materia de teletrabajo, normas 035, etcétera, y han tenido varias publicaciones. No sé, Gerardo, si aún te encuentras por ahí. No, creo que ya no. Ok. Pues yo no tengo más que agradecer. No sé, doctor Heriberto, ¿alguna Pues, otra cosa que se me haya pasado? No, o sea, yo creo que no. Yo creo que gracias a Lucio, gracias al señor José Luis Cámara, presidente de la Asociación de MIPYMES de Querétaro, que siempre nos acompaña. Y también tú, José Luis, no sé, que nos pudiéramos juntar también FENASTAC, CESAIN y AMICRO para hacer algo interesante aquí con las microempresas. Claro que sí, con mucho gusto y desde luego con la mejor disposición porque pues son temas que nos nutren a todos, ¿no? Desde luego nos adecuamos, nos reinventamos y tenemos que estar pues al pie de cañón para poder seguir funcionando como micros y medianas y pequeñas empresas. Con mucho gusto, Heriberto, doctora y licenciado Lucio, un placer. Gracias. Pues muchísimas gracias. A nombre de FENASTAC, de la mesa directiva actual, agradecemos su participación, agradecemos a nuestro colaborador comercial CESAIN por habernos ayudado. La verdad es que no hubiéramos alcanzado a hacerlo nosotros solos, entonces nos apoyamos en CESAIN para la realización de este webinar. Licenciado, muchísimas gracias. Le haremos llegar una constancia de participación vía electrónica con mucho gusto. Gracias. Y pues seguimos en comunicación. Ya saben, las redes sociales de FENASTAC, estamos en Facebook, en Twitter, en LinkedIn. Tenemos nuestro canal de YouTube y cualquier información a través del correo contacto@fenastac.org.mx. Muchas gracias, felices fiestas a todos y un cordial saludo. Muchas Cuídense gracias. mucho. Hasta luego. Hasta luego. Estén bien.